Ok, pues nada, adelante, cuando quieras, Rebeca. Vale, estupendo. No te pudimos oír la introducción, pero bueno, me imagino cómo sería. Sí, ¿Veis desde ahí? Sí. Hola a todos. Os veo un poco oscuros, pero veo que hay bastante gente ahí en la sala. No sé si alguno estuvisteis en mi charla cuando estuve en Aranzadi, pero bueno, yo me llamo Rebeca y trabajo en el CERN y os voy a enseñar hoy CMS, que es el experimento donde estamos, con la ayuda pues de bastante gente que hay por aquí, que luego veréis, y especialmente de mi director de tesis, Javier Cuevas, que aquí lo tenéis, de la Universidad de Oviedo. Yo voy a estar abajo con Noemi, que es una chica que ayuda aquí también y que también trabaja en CMS. Vamos a bajar en el ascensor 100 metros de profundidad, a ver la caverna del experimento, y mientras tanto vais a traer a Javier aquí para el tiempo que no tengamos vídeo, podéis estar también hablando un poco con él. La idea es que si tenéis preguntas, en cualquier momento podéis hacerlas, porque debería ser un poco en plan una visita interactiva. Y lo principal es que veáis más o menos cómo es lo que hacemos aquí y qué tipo de cosas tenemos y cómo es la experiencia de bajar al detector y de verlo. Que debería estar abierto ahora y es muy guay. perfecto. Bueno, entonces si estáis preparados, yo creo que podemos empezar a bajar. Os dejo con Javier. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos y Hola, buenas. mientras Rebeca y Noemi bajan al detector, bueno, yo simplemente comentaros un poco lo que es CMS. Yo creo que todos sabéis que bueno, CMS son las siglas de Compact Muon Solenoid, que significa, pues es fácil traducir, un detector de muones compacto y con un imán solenoidal. La principal característica de CMS es precisamente, como de la mayoría de los detectores que tenemos, este imán solenoidal, que es un imán cilíndrico, que después veréis cuando podáis ver el detector. Como sabéis, esto es un gran detector, es un gran detector en todos los sentidos, es un gran detector en tamaño. Como veréis, la caverna de CMS, por decirlo de algún modo, bueno, yo no soy de Oviedo, vivo en Oviedo desde hace mucho tiempo, soy de Santander, pero bueno, la Catedral de Oviedo es relativamente más conocida. Más o menos el tamaño de la caverna que ocupa el detector pues es como la Catedral de Oviedo, por ahí, para que os hagáis una idea del tamaño del detector. Luego otra cosa que es interesante de decir es que este detector es compacto, de ahí el nombre de la C. Esto significa pues que es un detector muy pesado, pesa unas 14.000 toneladas. Ya sabéis, para que os hagáis una idea, pues uno se hace una idea con una cosa que conoce tal vez mejor, que es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel pesa un 30% menos que este detector, y esto también os da un poco de idea os da un poquito de idea de sus características. Además de eso, además de ser un detector gigantesco y de todas estas cuestiones de tamaño, después, sin embargo, pues también se puede considerar que funciona hasta cierto punto como una cámara de fotos, y es una cámara de fotos muy precisa. Es una cámara de fotos, para empezar, muy rápida. Es una cámara, ya veréis a ver seguramente una imagen de Rebeca que van acercándose al ascensor. Como os decía, este detector es muy preciso y es capaz en el LHC, que es el acelerador, que no está funcionando ahora, gracias a lo cual vais a poder ver el detector abierto, porque si no estaría cerrado y no podríais ver nada. Ahora lo que vais a ver va a ser el control del paso, que ahí lo que ocurre es que ahí todos tienen que llevar una serie de sistemas para controlar la radiación y demás, y ahora va bajando. Bueno, como os decía, el LHC, que es el acelerador, no está funcionando, y por eso vais a poder ver el detector abierto. Y digamos que el LHC es capaz de proporcionar unas 40 millones de colisiones de protones por segundo, lo que vendría a significar que este detector tendría que ser capaz de registrar 40 millones de fotos equivalentes por segundo. Y cada una de estas fotos pues tiene muchos megapíxeles, además son tridimensionales, para que comparéis un poco, aproximadamente son unos 100 megapíxeles tridimensionales cada una de las fotos que hace este detector, y fijaos que tendría que hacer 40 millones de fotos por segundo. Comparad un poco con lo que ahora vais viendo un poco el camino, se acercan al ascensor y enseguida bajarán.
Y esto es un poco, os da una idea de, por ejemplo, también el número de datos que este detector tiene que registrar. Pensad un poco también que el LHC y CMS, el otro detector Atlas, son un poco empiezan a bajar. Son los sistemas que han originado también, en cierto modo, lo que hoy en día todo el mundo sabe que es el Big Data. Entonces, el Big Data es algo que, en cierto modo, se ha originado aquí debido al número de datos, como os digo, pensad de estos 40 millones de colisiones, 100 megapíxeles tridimensionales. Eso es Big Data porque realmente es equivalente casi a otras muchas cosas que se producen, y ahí podéis ver una de las fotos, uno de los 100 megapíxeles tridimensionales, que corresponde a uno de los productos de las colisiones de los protones que se registra en esta cámara fotográfica gigantesca. Entonces, lo que no se puede hacer es registrar todo esto, porque si no, no buscaríamos, no encontraríamos el bosón de Higgs, no encontraríamos respuestas a las preguntas sobre los primeros instantes del universo. Y entonces tenemos que centrarnos en unas pocas fotos de estas. Unas pocas fotos son aproximadamente unas 1000 fotos por segundo. De estas que acabáis de ver, pues aproximadamente registramos unas 1000 fotos por segundo. Fijaos que el LHC y CMS están funcionando más de 100 días al año, y calculad un poco pues, lo que son 100 días al año funcionando prácticamente todo el día, y el número de datos que se producen, pues como os digo, es ya vamos llegando a la caverna, desde donde vais a poder ver a Rebeca y a Noemi, y os van a enseñar el detector abierto. Y lo que vais a ver enseguida pues va a ser eso, el tamaño del detector. Vais a ver un poco, sorprende el tamaño del detector. Ahora estáis pasando un poco por parte de la sala de control, donde se recogen los datos, es decir, ahí es donde se procesan las señales eléctricas o electrónicas con las que después vamos a poder reconstruir cada una de las colisiones de los protones que se van produciendo, estas 1000 colisiones que se producen por segundo. Cada uno de esos cables va dando señales electrónicas de cada uno de los subdetectores que vais a ver un poquito después, y como veis pues todo requiere un ensamblaje muy preciso para que todo funcione y podamos estudiar los procesos físicos en detalle en los que estamos interesados. Como veis, no sé si llegaremos a ver, pero esta es lo que se llama la caverna de servicio, que es la que de algún modo da servicio hace de servicio a todo el detector, porque este detector, aparte de todo, tiene, por ejemplo, muchos gases, tiene muchos láseres. Ahí acabamos de pasar por la sala de los láseres. Tiene en fin, muchos tipos de líquidos, de gases, que los líquidos sirven para enfriar muchas partes de los detectores que tienen. Ahí veis las tuberías por demás, estos líquidos y estos gases. Cables, el cableado que tiene que salir para registrar estas señales electrónicas directamente conectadas a los detectores que se han leído en los lugares que hemos visto hace un instante. Y pues todo ello configura un poco la complejidad de estos dispositivos, que de algún modo también podemos decir que son un poco una maravilla de la ciencia, porque hasta cierto punto todos los aspectos. Ahí veis, por ejemplo, también un aspecto importante, que es el aspecto de seguridad. Os da una idea de que todo lo que se hace con máxima seguridad, porque hay muchos aspectos que podrían resultar, de hecho, cuando el acelerador está funcionando, hay que tener todo tipo de controles para que nada pase, para que ninguna temperatura suba más de lo que tiene que subir, para que el detector esté frío. Ahí veis una fotografía del acelerador. Esto es lo que se vería si pudiéramos estar dentro, y esto es que ahí llegan los protones. El acelerador, recordáis que tiene unos 27 kilómetros de longitud de circunferencia, y los protones van circulando por ahí, van siendo acelerados y van llegando al detector, como os digo, un montón de veces por segundo, de las cuales, de ese montón de veces, solamente registramos una fracción, que es la que después utilizaremos para estudiar los procesos físicos en los que estamos interesados, y acercarnos a esta cosa que siempre decimos, que son recrear las condiciones de los primeros instantes del universo.
Ahora vais a volver a pasar por un sitio, como veis todo hay que tener, veis el nombre de Rebeca, veis el nombre de Noemi, porque si no, no se puede pasar, obviamente, está todo controlado para que cuando esté funcionando el acelerador, como os digo, nada pase, nada que no debe pasar, no pase. Y entonces cuando está funcionando estas puertas por supuesto están herméticamente cerradas, nadie puede pasar y solamente se puede pasar, veis que está todo vídeo vigilado, hay cámaras que yo veo desde aquí, vosotros no podéis ver, pero yo desde aquí ahora mismo lo que estoy haciendo yo es una cosa que llamamos un turno, que cada 8 horas cambiamos de persona y vamos viendo un poco, controlando el detector. Yo estoy haciendo un turno y tengo muchas cámaras por aquí que me permiten ver el detector desde muchísimos ángulos, y es una de mis funciones cuando yo estoy aquí en este turno. Ahora, bueno, pues como veis, vais a todas estas puertas, si no es preciso, no se pueden abrir, y ahora ya vais a ir llegando a la caverna y vais a empezar a ver un poco el detector. Ya veis esta parte roja, que es la parte más llamativa, y ahora es donde ya realmente empezáis a ver el detector abierto. Y ahora, en cuanto lleguen nos van a empezar a contar un poco. No sé si os dais cuenta, no sé cómo veis la imagen, si os dais cuenta un poco del tamaño, pero ahí veis una persona, veis una persona que está trabajando, y eso os da un poco de idea del tamaño del detector, que viene a ser, si lo queréis en la altura, pues viene a ser unos 6 pisos de un edificio. Veis ahí un poco la persona y veis viendo un poco Javier, ¿me oyes? Te oigo perfectamente, Rebeca. Pues aquí estamos Noemi y yo en la caverna. Te estábamos oyendo. Hola. Hello. Efectivamente hay aquí un señor trabajando porque estamos en modo shutdown, como Javier os estaba contando, arreglando diferentes partes del detector. Y no sé si lo podéis ver bien. ¿Qué tal se ve la imagen, Javier? Se ve, bueno, yo creo que se ve bien. Yo por lo menos lo veo bien. Aquí se ve muy bien también. La parte de aquí es la parte del ENCAP, de CMS. Y cuando estamos tomando datos, ¿veis esa barra así, esa cosa que está en el centro? Es el beam pipe, que es por donde pasan los protones. Ahí está muy bien Noemí, enseñándonoslo. Cuando estamos tomando datos, estas dos partes están juntas. ¿Veis que tiene un hueco ahí? La parte del barrel de CMS entra directamente y queda de una manera hermética, porque es importante que sea hermético el detector. Lo que pasa es que como estamos trabajando en él, obviamente nos viene bien abrirlo. Y en CMS tenemos un poco más de flexibilidad que en otros experimentos, porque está construido en rodajas y siempre las podemos separar cuando estamos trabajando. ¿Vale? Este es aquí el señor. Un poco la cámara aquí. Es bastante alto. No sé si se ve bien en la imagen lo grande que es. Supongo que... Ya, es lo que os he estado tratando de explicarles un poco, comparando con el número de pisos, ¿no? Si podéis, el número de niveles que tiene, si lo podéis ver, para que os hagáis una idea de lo grande que es. Vamos a subir Noemi y yo a la parte de arriba. Voy a quitar la voz, así que puedes seguir tú contándoles. Vamos a subir a ver si lo vemos mejor desde ahí, ¿vale? Vale. Excelente. Bueno, mientras van subiendo ellas, pues os habéis hecho una primera idea de cómo es el detector, y ellas van a subir para tratar de enseñarlo desde arriba. Y yo creo que es importante que veáis un poco esto que decía Rebeca de por qué CMS está hecho como en rodajas. Está hecho en rodajas precisamente para eso, para que, dado que como veis, las partes del detector son extremadamente complejas, cada vez que, normalmente a final de año, el LHC deja de funcionar. Y precisamente, podéis imaginar que el LHC es un dispositivo lleno de imanes, lleno de cavidades de radiofrecuencias. Estas cavidades de radiofrecuencias son las responsables de acelerar los protones, y son, hasta cierto punto, si lo queréis ver así, son pilas gigantescas que consumen una gran cantidad de energía y que hacen que la electricidad, el coste de la luz, sea más caro en invierno que en verano. Por eso ahora estáis viendo un poco la altura de la caverna, y veis que los 100 metros que han bajado en ascensor están tratando de enseñarlos desde arriba para que veáis un poco ahí. Esto es lo que sirve para que en caso de extrema necesidad, algunas de estas partes del detector que están abajo suban arriba y puedan ser arregladas. Pero yo creo que desde aquí veis un poco más, con mejor perspectiva,
las diferentes alturas a las que están los diferentes detectores. Veis a este señor que está trabajando, que está en la parte de abajo, y veis hasta dónde arriba, y veis el número de pisos, como os decía, son entre 5 y 6 pisos equivalentes a la altura bueno, pues de un edificio de ese número de pisos. No sé, Rebeca, si quieres decir algo, si ya has llegado para que lo vean. Pues, ¿me oyes? ¿Me oís bien? Perfecto, muy bien, muy bien. Excelente. Pues estamos aquí arriba, que es el tercer piso de la parte donde podemos acceder, que tiene como una especie de balcones. No sé si os habéis dado cuenta, que más o menos equivale a los pisos de una casa. Estamos bastante alto ya, pero aún así no me cabe ni siquiera la imagen que me mete en la cámara del móvil, así que es muy muy grande. Pero desde aquí podéis ver bien esta estructura amarilla que está dentro de CMS. Ahí dentro está la mayor parte de detectores de CMS, entre ellos alguno muy importante, como por ejemplo el sistema de detector de trazas. Y precisamente estos días se está reemplazando para poner una nueva versión que vamos a utilizar los próximos años. Hay mucho trabajo ahí pasando, lo que pasa es que hasta ahora, obviamente, viernes de tarde, a pesar de este señor que está aquí y de alguno más que está trabajando, hay mucho menos gente que habría si hubiéramos estado aquí a las 3 de la tarde. Entonces, desde aquí lo que se ve bien, como bien os dijo Javier, es el shaft. Otra vez. No sé yo si mi capacidad para mover la cámara es la mejor, pero allá vamos. ¿Lo veis? Es bastante impresionante. Vamos a volver otra vez. Perdón si me estoy mareando, pero de aquí veis muy bien el NCAP también, con algunos de los detectores. Y esta parte del detector está completamente pegada a un lateral de la caverna. La parte del centro se queda siempre en el centro. Entonces, en el caso de que estuviéramos moviendo alguna de las otras rodajas, veríais por aquí en la parte intermedia, pero esto es la manera más abierta, digamos, que podéis ver el detector. En rojo podéis ver las cámaras de muores, es la cantidad de cables que llevan. Están bastante. Voy a ver si os voy a poder llevar a algún sitio así un poco más espectacular. Le voy a preguntar a Noemi, a ver a dónde vamos, porque a lo mejor podemos ir a una zona un poco más al borde donde no podemos llevar a las visitas normalmente. Aquí ya no estamos en un sitio muy normal porque estamos arriba del todo, pero para que os hagáis una idea más tridimensional. Primero vamos a espiar a este señor otra vez otro poco, míralo ahí, está alto. Y ahora voy a preguntar a Noemi por dónde vamos y conecto enseguida otra vez de nuevo, ¿vale? Muy bien. Bien. Bueno, en cualquier momento podéis hacer la pregunta que queráis, podéis hacer las preguntas que queráis. Ya veis que esto es un poco interactivo y vais viendo las diferentes cosas. Yo, mientras tanto, pues aprovecho, como os decía antes, creo que era lo último que os estaba diciendo, por qué ahora abrimos en invierno y no en verano, y es precisamente por eso, porque ahora, bueno, no os podemos enseñar la cámara, pero aquí hay nieve, y entonces, bueno, pues lógicamente hay mucha nieve, la gente necesita mucha energía, la gente, las personas, y por supuesto las fábricas también siguen funcionando, y entonces la luz es muy cara y es el momento entonces en el que es más caro, y típicamente esto todo funciona pues normalmente como de marzo a noviembre o algo así, ¿no? De modo que los peores meses, los meses de más invierno, noviembre, diciembre, enero y febrero, pues es cuando se aprovecha para hacer estas cosas, ¿no? Calculad que digamos la cantidad de electricidad, ahí estáis viendo un poco, veis los diferentes pisos, yo creo que se ven y se ve también bastante bien el tamaño. Una de las cosas también que tengo que decir es que aunque CMS es muy grande, veis los discos, estos son los NCAPs, antes os dije lo de la cámara de fotos, un poco esta forma de hablar. Las partes más pequeñas de CMS son las más precisas, las partes más grandes son las menos precisas. Y digamos que ahora donde se está trabajando más es en las partes pequeñas, que como os digo son las más precisas y además las más peligrosas, en el sentido, las que más sufren, en el sentido de que son las que están más cerca del punto de colisión. El punto de colisión siempre está cercano a esa barra que vais viendo, ese tubo, que es lo que llamamos el beam pipe, es una de las partes más delicadas de todo ello. No es un detector en sí mismo, pero sí que es donde circulan los protones que colisionan justamente el centro de CMS. Y como os digo, una de las razones por las que se está empezando a abrir CMS es porque se va a poner lo que os decía Rebeca, se va a poner una nueva cámara de lo que son píxeles.
píxeles de verdad, como los que se ponen en otros muchos dispositivos, y estos píxeles lo que se va a hacer va a ser poner una capa, la capa más cercana a este beam pipe, y esa capa es la que sufre más radiación. Entonces esto hace que estos detectores que están muy cerca al beam pipe van a tener un tiempo de vida, y una de las tareas que vamos a tener que realizar a largo plazo es sustituir toda esta parte que veis, la parte amarilla, la parte central de la parte amarilla, y eso se va a empezar a hacer ahora y se va a acabar en el año 2025, que es cuando va a empezar lo que llamamos el LHC a alta luminosidad. Es decir, sí. Perdón, sí, puede. No, está perfecto, porque precisamente es que viene mucho al cuento, que es aquí, en esta parte donde se están preparando todas las actividades para poner el nuevo píxel y partes también del tracker, y normalmente Noemi y yo podríamos ir a la plataforma, pero no podemos porque se necesita tener un dosímetro activo, y los que llevamos hoy nosotras son pasivos, porque aquí no hay radiación en este momento donde estamos, así que solamente lo llevamos pues por cuestión de protocolo básicamente, pero ahí en la plataforma sí que lo tienes que llevar, porque queda un poco de radiación residual, y si os fijáis está la protección del beam pipe, o sea, la protección de la pipa de luz, supongo que se llamaría en castellano, ¿lo veis ahí? Y es un sitio bastante interesante, pero no podemos llevaros directamente allí porque no tenemos la equipación necesaria, pero lo veis, ¿no? Está estupendo. Excelente. Creo que ahora vamos a volver a desconectar porque vamos a caminar Noemi y yo, vamos a bajar abajo, ¿vale? Así que nos veréis movernos por aquí y luego desde abajo conectamos otra vez. Muy bien. Pues lo que estaba diciendo es que este High Luminosity o LHC de alta luminosidad se está empezando a preparar ahora. También esto es para que os hagáis un poco de idea de las escalas de tiempo que se manejan en este tipo de experimentos. Se está empezando a preparar ahora digamos, cómo va a ser. Esta es la parte I1, es una de las 5 rodajas que forman CMS. Ahí es donde esa parte naranja que acabáis de ver es la parte que soporta, digamos, toda la estructura después del LHC, que se entronca con CMS, y donde realmente en el centro de todo ello es donde aparecen los protones. Entonces, lo que decías, bueno, estas escalas de tiempos tenéis que daros cuenta que esto estamos empezando a preparar, está funcionando el detector por una parte, y por otra parte está empezando a preparar el reemplazo, que va a empezar a funcionar en el año 2026. Que después funcionará otros 10 años hasta el año 2036. Entonces, todo este tipo de ciencia también es una ciencia a muy largo plazo, es una ciencia, digamos, que no se hace en un día, y bueno, de algún modo, aunque ya el LHC lleva funcionando desde el año 2010 y de modo ya un poco más serio, digamos, 2011, 2012, 2015 y 2016, para que os hagáis una idea, durante estos 4 años que ha funcionado realmente, solamente ha tomado entre el 2 y el 3% de los, es decir, todo este dispositivo, LHC más CMS, ha tomado aproximadamente el 2-3% de los datos que va a tomar en lo que se prevé que sea su existencia, que va a ser, como os digo, de aproximadamente por lo menos unos 20 años más. Entonces, por eso hay que estar continuamente actualizando, continuamente trabajando en él. Ahora estáis viendo la parte digamos, la parte del propio detector en sí mismo, pero podríais ver otras partes que corresponden, bueno, pues a la parte de computación, a la parte del análisis de los datos que se van tomando, etcétera, etcétera. Pero, bueno, de alguna manera, esto también nos dice que, bueno, para encontrar una cosa como es el bosón de Higgs, o para encontrar una cosa como es alguna cosa que pueda estar relacionada con la materia oscura, o que pueda estar relacionado con alguna cuestión muy fundamental de la física, se requieren grupos de personas, que es un poco lo que veis, grupos de personas que ya estáis viendo el soporte un poco el soporte de todo el peso de CMS. Lo que os quería decir era que una de las cosas que tenéis que ver es que estos soportes tienen que ser de gran precisión, porque la pipa de LAZ, que son tiene un radio de 3 centímetros, y todo tiene que estar alineado con unas precisiones pues de menos de micras. Entonces, si este detector, que son 14.000 toneladas, se mueve un poquito, podéis imaginar que sería catastrófico, ¿no? Y tiene que estar funcionando 20 años con una precisión de micras.
Con lo cual hay muchos aspectos. Lo que os quería decir ahora era que tenéis que pensar que el hecho de que la colaboración, toda la colaboración que maneja este experimento sean casi 3.000 personas, pues de algún modo os da idea de que aquí están involucrados ingenieros, mecánicos, técnicos, físicos, matemáticos, todo tipo de científicos, técnicos de todo tipo que tienen que ir manejando todas las estructuras y cada uno de los aspectos del CMS tiene que funcionar perfectamente es decir, que somos muchos para que todo funcione como un conjunto. Y en particular todas estas, soportes, son soportes de precisión, son gigantescos y nos dan un poco de... Dime. Sí, os quería enseñar precisamente esto porque está puesto el sistema hidráulico de mover las ruedas de CMS, que está bastante guay. Entonces normalmente no se ve, pero ahora como estamos aquí abajo lo podemos enseñar. Y son efectivamente, como tú estabas diciendo muy bien, los soportes de CMS. Y para mover las ruedas lo que se hace es inyectar aire comprimido debajo de cada uno de estos pads naranjas, que no sé si los veis bien, las patucas estas, y se hace levitar cada una de las ruedas. Y luego con estos cables, no sé si los estáis viendo, metálicos, ¿vale? Es un sistema hidráulico que empuja utilizando este cacharro azul, ¿lo veis? ¿Se ve bien? Sí. Excelente. Y entonces, así es como se mueven, básicamente levitando. Verlo en movimiento es una cosa muy espectacular, pero normalmente, obviamente, no están en movimiento, están parados. Estamos en el piso de abajo ahora, desde donde os estaba enseñando esto, y ahora voy a caminar un poquitín por aquí. Y os voy a enseñar el experimento desde abajo. Uy, aquí está Noemi, que normalmente está behind the scenes. Y veis desde aquí abajo qué grande es. Es bastante impresionante. ¿Qué nos quiere enseñar? Vamos a ver qué nos enseña Noemi. La vamos a seguir. Ahí la tenéis. Mirad que todavía queda del imán, queda todavía resto en el AirPad System que aguanta el peso de una cadena aún de estar imantado, de estar en contacto con el imán normalmente. ¿Lo veis? Es bastante práctico venir con una cadena de bolas de eso. El imán está totalmente apagado. Esta parte que dijimos que se llama solenoide está totalmente apagado. O sea, que es residual. Efectivamente, está tanto tiempo en contacto, el material de aquí queda todavía con una pequeña capacidad de atraer metales. Es bastante interesante esto. Normalmente yo suelo llevar clips, pero no sé qué hice con ellos. No los tengo hoy conmigo. Normal que Noemi venía con su sistema. Como veis, pero tengo una decoración interesante aquí. No sé si se ve del todo, pero pega, se ve perfectamente. Aquí vemos un poco más una de las patucas del CMS, no sé si queda... Ahí está, ¿lo veis? Son muy impresionantes tecnológicamente, la verdad. Aguantar todo esto. ¿Esto aquí? Mola mucho. Os voy a llevar a un punto de aquí de la caverna, ¿vale? Y os voy a enseñar el otro shaft por donde bajamos en el ascensor, si os recordáis. Hay dos agujeros en la caverna de CMS grandes, uno de ellos es por donde se bajaron todas las piezas de CMS y el otro es por donde van tubos de ventilación y el ascensor. Normalmente esto está cerrado y aquí arriba no deberíamos ver nada, debería haber un techo puesto falso. Pero el techo, como podéis ver, está aquí porque se abrió para poder traer, a ver si se ve. Uy, ¿lo veis? Sí, se ve. Excelente, está bastante arriba. Pues esto se abrió para poder traer, os voy a enseñar el qué. ¿Ves aquí la otra caverna? Esta es la pared que separa las cavernas, como podéis ver es bastante grande. Esto normalmente tiene toda protección de cemento, obviamente bien armado, para que no haya ningún tipo de leak de radiación desde una caverna a la otra. Y lo que se bajó por ese shaft es esa plataforma azul, ¿la veis? ¿Se ve? La plataforma azul, dices. Efectivamente, pues esa plataforma azul se bajó desde la superficie por el otro shaft y se trajo todo por este camino para poder trabajar en lo que es sacar el detector y poder instalar las nuevas piezas. Es bastante grande, la verdad. Y hay muchos cherry pickers, que son estos cacharros, que para conducirlos tienes que sacarte un permiso especial y como veis la gente se toma el tema de que son su propia propiedad, this belongs to me. No sé si es en plan
la matrícula de esto. Os enseño por aquí un poco CMS más. ¿Veis? Está muy guay. Yo creo que ahora vamos a ir caminando en esta dirección. A ver qué nos enseñan a mí. Show us. Tell me. What is this, Noemi? Ah, of course. Son las 5 ruedas del barrel. Esto no sé si se va a ver bien, ¿vale? Pero veis que empieza una aquí. ¿Veis que acaba ahí otra? Y luego, uy, está un poco oscuro, pero voy a llevaros, normal que llevo casco, porque si no esto es una zona, uy, no se ve nada. Ay, bueno, ahí lo veis, ¿veis? La otra separación, si os fijáis, están muy juntas. ¿Es por aquí? Así que el tamaño es bastante pequeño, verdad es que no os puedo poner con qué os lo comparo, pero se ve a través de ellas por este lado. Aquí, que tienen cosas instaladas. A ver que no... Como veis, también las partes de las ruedas del barrel tienen un residuo de estar en contacto con el imán. ¿Veis? Cómo aguanta la cadena, no sé si se ve con máxima resolución, pero está bastante guay. Mola. A ver. Sacarlo más. Ay, está perdiendo ya, porque lleva bastantes semanas estando completamente apagado el imán, ¿eh? Mira. Y esto es grande, si os fijáis, ¿eh? Vamos a caminar un poco entonces por aquí abajo. Aquí abajo normalmente nunca se llevan visitantes, porque es para la gente que trabaja en el detector, que tiene tareas de hardware. Si os fijáis, todavía es un poco más profunda la caverna. Se ve aquí debajo, y aquí debajo donde lo que están son cables que se pasan por debajo del experimento y atraviesan justo al otro lado, porque detrás de esta pared lo que está es la caverna auxiliar por donde pasamos, que es donde se puede bajar siempre. No importa el momento del año, si estamos tomando datos o no, siempre se puede ir a la otra caverna. A esta, sin embargo, no se puede, obviamente. Aquí tenemos al señor de antes, que ahora lo estáis viendo ya por una dimensión nueva, desde aquí, no sé si os dais cuenta de él. Y podemos ver también el shaft. Yo creo que se ve bien. Excelente. ¿Veis esas cosas rojas que son como triangulares que están arriba de la caverna? ¿Se aprecian en la imagen? Sí. Esos triángulos rojos. Esos triángulos rojos están aquí por seguridad, y lo que ocurre es que si hubiera una alarma de incendio, si hubiera algún tipo de posibilidad de que hubiera un incendio aquí, lo que echan esos cacharros son espumas y helarían la caverna básicamente en menos de un minuto. Vamos a ver el cherry picker subiendo. Es como sube por aquí. Hace un poco de ruido, no sé si lo estáis oyendo desde ahí, pero No, yo creo que vamos a ir por aquí. Un poco de cuidadín. Aquí están. Está muy guay, es bastante espectacular. Aquí tenemos más cables de esta rueda. Y por aquí lo que podemos ver, para acabar ya de completar las 3 dimensiones del detector, es otra vez las patucas naranjas estas que se les echa aire comprimido por debajo para moverlo, los pads, la sujeción de las partes del ENCAP, y otra vez el sistema hidráulico que tira de las ruedas cuando las movemos, ¿vale? Y luego ya por aquí hay otras cosas que son pues, como para colgar de una grúa directamente, pues dependiendo del peso de lo que quieras levantar, pues tienes diferentes colores. Vosotros conoceréis si trabajáis en construcción o conocéis a alguien que hace lo mismo. Aquí tenéis más cables y tal. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Qué hora es en este momento? Pues son las 8 y casi 10 minutos. Ah, estupendo. Entonces podemos ir un poco. Yo creo que quizás subimos a la siguiente plataforma y desde ahí, si queréis, hacemos un poco una sesión de preguntas. Perfecto. Voy a mutar mientras estamos subiendo y ahora enseguida. Bueno, ahora no os digo nada porque enseguida llega Rebeca y vais a ver CMS con otra perspectiva. Muy bien. Pero bueno, como veis, de todos modos, el trabajo que hay que hacer durante el shutdown es tanto que, aunque no hay muchísima gente hoy, es viernes por la noche y todavía hay gente trabajando. Es decir, esto
Ha durado también en Navidad, durante Navidad ha estado gente trabajando, aunque está completamente cerrado. Quiero decir, hay tantísimas cosas que hacer mientras se puede, mientras no funciona el DHC, que hay que aprovechar cualquier momento y hay que ponerse de acuerdo entre los diferentes grupos de personas que trabajan en los diferentes subdetectores para que todo, cuando se espera que vuelva a funcionar el DHC, que es 1 de abril, pueda estar todo cerrado y funcionando nuevamente para volver a poder tomar datos este año. Ahora ya está llegando Rebeca. Entonces, Javier, una pregunta. Sí. De todas formas, aunque a pesar de la cuestión de la energía que nos decías antes, que bueno, se necesita para otros usos en invierno, sería necesario parar el LHC para mantenimiento, ¿no? Durante 4 meses al año para el puro mantenimiento. Bueno, es difícil calcular porque de año en año varía, ¿no? Hay veces en las que lo que hay que reparar, o sea, el LHC y los detectores son dos mundos conectados, pero son dos mundos diferentes. Claro. Y hay veces en las que el LHC puede requerir reparaciones y hay veces en las que lo puede requerir. Fijaos que además de CMS hay otro detector que es Atlas, que está situado en un punto opuesto del círculo, y hay otros dos detectores que se llaman ALICE y LHCb, que son más o menos del mismo tamaño, más o menos, son más específicos que CMS, que Atlas, que son de propósito general. Entonces, digamos que hay un mantenimiento rutinario. Rutinario quiere decir que, pues, a lo mejor un mes al año sería prácticamente seguro tener que parar para hacer las reparaciones, porque hay que cerrar los 4 detectores. Y después está el DHC, claro, el DHC también requiere su mantenimiento. Ya tenéis a Rebeca de nuevo. La tenéis ahí. ¿No te escuchamos, Rebeca? No te escuchamos ahora, Rebeca. Algo pasa. ¿Ahora me oís? Sí, correcto. Pues aquí no sé si os estoy tapando muchos detectores, espero que no. Te escuchamos bastante mal ahora. ¿Me oís mal? ¿Y ahora? Sí. Ahora un poco mejor, sí. Vale. Pues Noemí y yo vamos a quedarnos aquí arriba, porque ya bastante hemos dado dando vueltas por ahí abajo y como hay gente trabajando tampoco queremos molestar. Pero si tenéis preguntas, este es el mejor momento para hacerlas, porque estamos en un marco incomparable. Perfecto, pues pregunto a la sala. Sí, adelante. ¿Cómo se obtienen los protones? Vale. Ya, la pregunta es sobre el LHC concretamente. Nos están diciendo que se entiende a base de los imanes cómo se aceleran los protones, pero la pregunta es concretamente cómo empieza el proceso, cómo se obtienen esos protones, cómo se meten en el tubo, ese tipo de cosas. El proceso es muy sencillo. Y bueno, los protones son originariamente hidrógeno, núcleos de hidrógeno, o ¿de dónde proceden? Pues precisamente, no sé si me estáis oyendo en tiempo justo cuando hablo, creo que sí. Pues precisamente tenemos una botella de hidrógeno que está en un punto en concreto en Meran, que es donde están normalmente los despachos de todo el mundo en el CERN, que está a unos cuantos kilómetros de aquí, porque está en la parte del anillo que está puesta esta. Y básicamente es una botella de hidrógeno y con campos electromagnéticos quitamos los electrones, tenemos una nube de protones. Esa nube de protones primero entra en una cadena de aceleradores, entra en unos aceleradores lineales, que es la galería Álvarez del LINAC. Se van acelerando los protones y se van juntando, porque la idea es que obviamente no simplemente acelerando protones a la velocidad de la luz y dándoles energía, con que vayan uno en cada dirección va a funcionar la colisión. Vas a tener que ser muy preciso en empaquetar tus protones de manera que tengas en el mínimo espacio posible el máximo número de protones, y esos protones tienes que llevarlos a colisión de una manera muy precisa. Entonces empiezas en la cadena de aceleradores lineales a acelerar y a empaquetar. Es decir, primero tienes una nube muy bien conexa, la vas poniendo cada vez en paquetes más pequeños y con más energía. Esto se hace, no sé si esto, porque a alguna parte se parece un poco del sonido, así que a lo mejor no repetimos, pero bueno, supongo que da igual. Básicamente la manera que tenemos de acelerar es que tú tienes una onda electromagnética y llegan partículas cargadas adentro de esta cabina donde produces la aceleración. Entonces si llegan en el momento, es como si fuera un surfero que está en el agua esperando a coger una ola, ¿vale? Si llegas en el buen momento de la ola, la coges y sales corriendo. Vas a tener un impulso. Si llegas en el mal momento, esperas, a lo mejor llega otro contigo, y cuando llega la ola os lleva a los dos. Pues la idea es precisamente exactamente así de sencillo.
que los protones se van empaquetando de esa forma y se van lanzando cada vez con más energía. Después de la cadena de aceleradores lineales pasan a una serie de aceleradores circulares más viejos que se utilizaron en su día en el CERN como experimentos para descubrir las partículas que conocemos ahora. Y al final, después de esa cadena de aceleradores más básicos, van cada vez más rápido. En una de ellas ya alcanzan la velocidad próxima a la de la luz, que se ayudan a tener, y luego ya toda la energía que les das va a transformarse directamente en masa que puedes tener en las colisiones. Y todo entra en el LHC, cada uno en diferentes caminos de círculo, en diferentes baches, y luego en colisiones en este punto. Este es uno de los 4 puntos donde se producen colisiones. Pero empieza todo con una botella de hidrógeno. Se reemplaza una vez al año, pero en principio nos podría servir básicamente para todo el camino del LHC una botella de hidrógeno. Así que es bastante barato conseguir todo. Una botella de hidrógeno la puedes comprar en cualquier momento de complicación. De acuerdo. ¿Escuchado? ¿Has entendido más o menos? Sí, Rebeca, el problema es que parece que hay algún tipo de ruido en la caverna, entonces estuvimos entrecortada entre el ruido. Bueno, más o menos se ha entendido. Se parte de una botella de hidrógeno de las que venden en las tiendas de productos químicos, básicamente, y con eso tendríamos para todo el año, ¿no? Nos comentabas. Y luego se aceleran los protones. La vida del LHC, se cambia una vez al año. Ya no te escuchamos nada. Bueno, debe haber bastante ruido ahí abajo, pero bueno, más o menos ha sido eso, ¿no? Se aceleran los protones mediante aceleración, estimulación sincronizada con la radiación electromagnética, se forman los paquetes y luego hay una cadena de aceleradores que van, bueno, y luego entran al anillo propiamente dicho. Si me dejáis decir algo, una de las cosas que es importante en el CERN es que, bueno, el CERN sabéis que tiene más o menos unos 60 años de vida, un poco más de 60. Y esto que ha contado Rebeca de la cadena de aceleradores es muy importante porque digamos que durante los 60 años de vida del CERN lo que se ha ido haciendo ha sido en cada momento, en cada época, se han ido construyendo aceleradores cada vez a más energía y cada uno de estos aceleradores que han ido construyendo a más energía se han construido de tal modo que todos ellos participan en la cadena de aceleradores del CERN. Es decir, que una de las cosas que tiene, características el CERN es que ninguna de las tecnologías, o prácticamente ninguna de las tecnologías y de los aceleradores que ha ido construyendo se han tirado, sino que se van utilizando en el futuro como inyectores del siguiente sistema de aceleración, lo que es muy importante y le hace que esta organización y que este centro, sea único en el mundo, porque si alguien quisiera hacer algo similar, se encontraría con el problema de que desde la botella de hidrógeno hasta el LHC no se puede llegar, a menos que tengas la cadena de aceleradores previo que te permiten llegar hasta ello. Por tanto, digamos que en cierto modo el LHC es un sistema único, pero es único porque todo lo demás que había en el CERN en los últimos 60 años ha servido para llegar hasta ello. Incluso el mismo túnel se ha aprovechado de la anterior generación. Exactamente. Cuando se colisionaban electrones y positrones, si no hubiera sido imposible con el funding que había, haber hecho la obra civil y haber hecho la obra del LHC reemplazando al LED. Muy bien. ¿Más preguntas por aquí? ¿Me oís ahora mismo? Sí, Pues porque sé que como el tuyo probablemente no se me oiga nada, pero... Rebeca, escuchamos entrecortada, casi ni te oímos, ¿eh? ¿No me oís? Bueno, pues entonces vamos a subir, Noemi y yo, a la superficie, que ahí nos vais a ver un poco, ¿vale? Entonces vais a seguir viendo mientras caminamos y luego ya desde arriba hablamos un poco más. De acuerdo. Seguimos también con las preguntas mientras tanto contigo, Javier. Si puedo responderos, sí, claro. Preguntad lo que necesitéis. Nos preguntaban aquí en la sala, entonces, para aclarar un poquito el sistema de las colisiones en el anillo, hay protones que van en una dirección y luego protones que van en otra dirección, ¿no? Y colisionan entre sí en direcciones opuestas, vamos a decir, no hay un blanco fijo. No, claro. Bueno, esta es una de las... digamos que una de las cuestiones que tiene la colisión de protones contra protones, hay dos cuestiones básicas.
digamos, en física de aceleradores. Una es la energía que se puede alcanzar y la otra es el número de colisiones que se pueden producir por segundo. Entonces, la razón por la que se ha de colisionar, la razón por la que se ha de colisionar un protón contra otro y hay que acelerar los dos, es porque en ese caso la energía es la suma de las dos energías, esencialmente. Mientras que si hiciera colisionar con un blanco fijo, es la raíz cuadrada, con lo cual prácticamente sería imposible alcanzar las energías que alcanza el LHC. Entonces, el LHC es único en muchos sentidos, ¿no? Es el primer realmente acelerador prácticamente totalmente superconductor que ha habido en la historia, ¿no? Y también su propia configuración de tener dos tubos en los que circulan unos protones en un sentido y otros protones en otro sentido, hace que los campos magnéticos necesarios para que eso ocurra, tampoco, porque tenéis que pensar que son dipolos y entonces hay que construirlos de tal modo que en un caso vayan, digamos, conduciendo las partículas por uno de los tubos y en el otro caso por el otro, con lo cual la complejidad del sistema es también mucho más importante que la que había habido en cualquier otro sistema, por ejemplo en el LEP. En el LEP lo que había era uno iba por un tubo con unos imanes, otro iba por otro tubo con otros imanes independientes, y aquí la solución que hubo que tomar es la de, digamos, una única tubería, que sea tubería azul que visteis antes, dentro de la cual hay dos tubos que permiten circular los protones en sentidos inversos y que después colisionan en estos 4 puntos de interacción que hemos mencionado, CMS, Atlas, LHCb y ALICE. Entonces, digamos que el sistema yo creo que es extremadamente complejo el ver cómo, a mí me parece que es una de las, cuestiones que hace única al CERN, precisamente conseguir que estos protones, que bueno, para que lo entendáis, bueno, supongo que lo sabéis, pero cuyo tamaño es del orden de 10 elevado a menos, un protón es un objeto que tiene un tamaño del orden de unos 10 elevado a menos 15 metros, que es lo que llamamos un Fermi, se le hace colisionar en algo que tiene tamaño menor que la micra. Entonces, fijaos la complejidad que eso tiene. Esto, cuando a veces uno lo quiere digamos, explicar de un modo un poco más macroscópico, pues viene a ser más o menos como si os ponéis, no como de aquí donde estamos nosotros a vosotros, pero si os ponéis a unos 30 kilómetros de distancia, más o menos, y tiráis alfileres. Entonces el sistema de colisiones es tal que si tiráis o subís a una torre, no sé si estáis en un sitio que tiene una torre, pero a una torre de unos 10 metros, tenéis que lanzar alfileres y hacer que colisione el punto medio, más o menos, como os digo, 30 kilómetros, calcula lanzar un alfiler, otro alfiler, y tienen que cada uno recorrer 15 kilómetros y colisionar. Más o menos es lo que hacen los protones, ¿no? Es prácticamente, no hay un sistema mecánico que lo permita si no tenéis digamos, un sistema de guía de las partículas con imanes muy precisos y demás. Y además de protones, también se hacen colisiones de núcleos pesados, entiendo, ¿no? De vez en cuando. Digamos que el objetivo fundamental es hacer colisiones de protones, pero de vez en cuando, al final del año, típicamente se está un mes haciendo colisiones o bien entre núcleos pesados o bien entre protones y núcleos pesados. Es un tipo de física diferente, pero también pone de manifiesto que estos detectores, cuando uno hace un núcleo pesado, la energía se multiplica por el número de núcleos que tenga el núcleo pesado y esencialmente también por el número de protones que tiene cada uno de los núcleos de ese núcleo pesado. Esto da también da una idea de la versatilidad que tiene el LHC en sí mismo y de la versatilidad que tienen los detectores para registrar este tipo de colisiones. Y hay uno, que es ALICE, que es de propósito particular, que digamos está específicamente diseñado para entender las propiedades de las colisiones entre núcleos pesados, que son unas propiedades un poco que nos ponen de manifiesto cómo es la materia nuclear a altísima densidad, ¿no? que también es otro modo de aproximarse al principio del universo, como se hace con protones, digamos, desde el punto de vista de generar partículas de Higgs o cuestiones similares. Correcto. ¿Más preguntas por aquí en la sala? Sí, aquí tenemos una. Sí. De acuerdo. La pregunta es, bueno, el tamaño me preguntas el tamaño de todo el acelerador, ¿no? El tamaño del túnel. Uh-huh. El detector, vale.
No, o sea, el tamaño del túnel, el tamaño del acelerador tiene dos parámetros, que es el campo magnético que pueden generar los imanes y el radio de la circunferencia del acelerador. No, perdona, dime lo que... Sí, sí, bueno, de acuerdo. O sea, son dos tamaños diferentes. O sea, hay un tamaño que es el tamaño del acelerador en sí mismo y otro tamaño del detector. Entonces, como te digo, el tamaño del acelerador viene dictado por el campo magnético necesario para que las partículas, en este caso los protones, tengan la trayectoria correcta, para que no se salgan, digamos, del circuito, y por el tamaño, o sea, por el radio del acelerador. Entonces, cuanto mayor es el campo magnético y cuanto mayor es el tamaño del acelerador, mayor es la energía que se puede conseguir. Eso es lo que... Sí, la pregunta iba sobre todo al tamaño del detector. ¿Cuál es el tamaño de la zona que se está observando? O sea, si es muy pequeña en comparación con el tamaño del acelerador, del anillo. Sí, claro, porque ya te digo, el acelerador son 27 kilómetros de longitud de circunferencia y estos detectores, pues, en fin, como muchos son 100 metros. Entonces, digamos que lo que hace falta son los 27 kilómetros de longitud de circunferencia para llevar a los protones a la energía necesaria para que cuando colisionan en el punto central de cada uno de los 4 detectores tengan la energía adecuada para que los productos de las colisiones de esos 2 protones sean detectados en cada uno de los detectores. Entonces, digamos, son escalas de distancias que vienen dictadas por parámetros físicos diferentes. O sea, el tamaño de los detectores viene dictado esencialmente, sobre todo, porque la energía que se produce cuando colisionan los protones tiene que ser completamente absorbida o sea, no puede salir fuera del detector, porque entonces no podríamos medirla. Es decir, una de las propiedades que tienen las partículas es que para medirlas, en cierto modo, tenemos que destruirlas, y eso significa que toda la energía que se produce tiene que quedar absorbida. Entonces, el tamaño necesario para absorber esa energía es el tamaño más o menos que tiene estos detectores. ¿La zona de colisión aproximadamente qué tamaño tiene? La zona de colisión es muy pequeña. La zona de colisión donde colisionan los protones es el tubo este que habéis visto, el beam pipe, que habéis visto. Ahí es donde circulan los protones, y después donde circulan de verdad, donde colisionan de verdad, tiene un tamaño de micras. De aproximadamente micras, sí, pero ya os digo que micras es muy grande, y micras es 10 a la menos 6, claro, comparado con el tamaño de un protón, que es 10 a la menos 15, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacerlo todavía más pequeño sería mejor, porque entonces digamos que el brillo del haz sería más grande y digamos que el número de colisiones por segundo que produciríamos todavía sería más grande. Entonces, las imágenes que decías, esas imágenes de megapíxeles, se toman en toda la extensión del detector, ¿no? En los 10 metros. No, los píxeles están en unos pocos centímetros. Hay 4 capas de píxeles que están en unos pocos centímetros. La pipa de haz tiene 3 centímetros de radio, más o menos. El primer píxel que se va a instalar ahora está a unos 4 centímetros, y luego cada muy pocos centímetros están 4 capas de píxeles. Después hay unas capas de strips, que llamamos, que son, en vez de pixelar el silicio, se pone con bandas, con strips, y eso ocupa aproximadamente 1 metro, un metro en radio. Después de eso se colocan diferentes tipos de detectores, se colocan cristales donde se detectan esencialmente los electrones y los fotones. Esos cristales son cristales de altísima densidad, también es una parte muy, muy importante del detector. Después de eso está lo que llamamos el calorimetro hadrónico, que es donde se detectan todo el resto de las partículas que no son electrones y fotones, que son hadrones, o digamos partículas que se usan en interacción fuerte, que se parecen al núcleo atómico, del estilo del protón en sí mismo. Después está el imán, que es la parte fundamental que caracteriza todo lo demás. Y después del imán está lo que llamamos las cámaras de muones, que son esas zonas rojas que visteis, que digamos están construidas porque se supone, y es la realidad, prácticamente el 99% de los casos, que las únicas partículas que llegan ahí son estas que llamamos muones, que supongo que sabéis que son son los primos pesados de los electrones. Los muones son las únicas partículas que en principio alcanzan esa parte del detector, y que tiene unas propiedades. Recordemos que CMS es Compact Muon Solenoid,
Entonces el solenoide es el imán y los muones es un detector muy preciso para medir muones, porque los muones, como os digo, estos primos pesados de los electrones se producen, por ejemplo, cuando se produce un bosón de Higgs. O pensamos además que si se producen partículas de otro tipo, materia oscura, partículas supersimétricas, etcétera, unas de las partículas que van a tener características importantes y que nos van a permitir detectar estas partículas de Higgs, materia oscura, supersimetría, son precisamente los muones. Por eso una gran parte del detector se dedica específicamente a medir muones. ¿Los muones son absorbidos por el detector o simplemente los atraviesa? Los muones en principio atraviesan el detector hasta estas cámaras de muones. Ajá. Y en principio llegan las cámaras de muones y todavía pueden atravesar más distancia. Pensad que la razón por la que CMS está en estos túneles, y todos los detectores de física de altas energías están digamos a una cierta distancia bajo tierra, 100 metros más o menos, al resto del LHD está entre 80 y 100 metros, es precisamente porque estos muones son partículas que se producen en radiación cósmica. El universo es un gran acelerador y cuando llegan ciertas partículas cargadas a la atmósfera, las partículas secundarias que se producen cuando estas partículas cargadas llegan a la atmósfera, que nos llegan a nosotros, son muones. Entonces, si no tuviéramos 100 metros bajo tierra, sería imposible detectar ninguna partícula, porque solamente estaríamos viendo estos muones cósmicos que nos llegan de este gran acelerador que es el universo. Ahora Solta nos ha puesto un poquito como este mes, y veis que estas partes que veis ahí entre las partes rojas son estos muones, son las partes a las que llegan los muones, y como os digo, la clave, ahora lo dijo una silla Rebeca, la clave es que necesitamos aislar. Los muones son buenos y son malos porque de algún modo la radiación cósmica nos obliga a situar estas partículas, estos detectores en esta posición. Pero por otra parte, cuando se producen en colisiones de protones, son partículas que se producen en estas partículas intermedias, Higgs o algo, si es que lo descubrimos, y son una firma de partículas muy interesantes. Ahora tenéis a Rebeca que ya está aquí y puede continuar respondiendo a vuestras preguntas. ¿Más preguntas aquí en la sala? ¿Una pregunta? ¿Oís? Sí, estamos aquí recogiendo preguntas. Yo ahora os oigo peor. Yo no oigo a nadie. Maybe you can use my headphones, Rebecca. It doesn't work this one. I cannot hear Sultan. We cannot hear. I cannot hear anything. De acuerdo. Sí, ¿me escucháis ahora? Sí. Muy bien. Estamos aquí recogiendo preguntas en la sala. Me preguntan, ¿cómo va a mejorar el detector a medida que se aumente la luminosidad? O sea, con el incremento de luminosidad, ¿cómo va a mejorar el detector? Sí. Puedo contestar yo si queréis. Pues para el incremento de luminosidad, que supongo que os referís al phase to upgrade que estábamos hablando antes, hay muchas cosas que se van a cambiar. Se va a ampliar la aceptancia del detector, es decir, que vamos a tener todavía incluso más volumen donde detectar partículas. O sea, vamos a tener una parte más forward, donde lo viste se va a hacer un poco más, vamos a tener más detectores, y luego vamos a cambiar la mayor parte de los componentes de CMS por otros que sean más resistentes a la radiación, con más granularidad, o sea, que tengan más detectores por cada área, digamos, y se van a mejorar muchas cosas, básicamente. Porque la idea está en que tenemos que lidiar con muchas más colisiones, que van a venir mucho más rápido, y entonces, obviamente, pues lo que tenemos ahora, para lo que tenemos planeado hasta ese long shutdown va a funcionar, pero después vamos a necesitar, obviamente, mejorar muchas cosas. De acuerdo. ¿Más preguntas por aquí? Sí. Sí. Bueno, pregunta muy interesante para ti, Rebeca. Nos están preguntando, ya se ha descubierto el bosón de Higgs, parece que está completado el modelo estándar, ¿y ahora qué estáis haciendo? ¿Qué esperáis encontrar en el LHC? En principio,
En principio esperaba buscar muchas cosas. O sea, normalmente no se construye algo tan grande como esto solamente para encontrar el bosón de Higgs o para encontrar una cosa en particular. Tenemos un programa de física muy rico donde hacemos muchas medidas de cosas que ya conocemos con mucha precisión, buscamos cosas nuevas, buscamos cualquier tipo de cosa que pueda pasar y luego también probamos muchos modelos teóricos que nos intentan solucionar algunos de los problemas que el Standard Model todavía tiene. Porque a pesar de que el bosón de Higgs efectivamente completó la idea que teníamos de ciertas partes del modelo estándar y nos ayudó a ver muchas cosas de una mejor perspectiva, todavía le quedan muchas cosas al modelo estándar que saber. Por ejemplo, cómo podemos describir la gravedad a nivel subatómico, por qué estamos hechos de materia y no estamos hechos de antimateria, qué pasó con la antimateria, cuál es la naturaleza de la materia oscura, si se puede producir en colisiones, para ello debería tener algún tipo de interacción con la materia normal. Pues en este caso, si lo pudiéramos ver aquí, obviamente sería muy importante. Y luego, obviamente, estamos intentando ver si existe, por ejemplo, la supersimetría, que arregla muchas de las preguntas que tenemos en el modelo estándar, incluyendo que nos da también un candidato para materia oscura. Y lo que hacemos es básicamente mirar todo lo que podemos. Entonces, la idea está en que vamos a estar durante bastantes años todavía con colisiones analizándolas, y a lo mejor encontramos partículas nuevas que nos gustaría, por supuesto, a lo mejor nos dan ideas de muchas de las preguntas que tenemos abiertas, a lo mejor no, pero seguro que vamos a sacar mucha información que nos va a ayudar para poder planear la siguiente etapa de física de partículas. Esto tiene muchos más matices que solo una partícula. Perfecto. ¿Te ha respondido? ¿Más preguntas? Sí, otra pregunta aquí. Claro. Sí. Sí, bueno, Rebeca, esto es una pregunta muy vasca. Como aquí tenemos tenemos empresas que fabrican componentes para los detectores y para el acelerador. La pregunta es, por el lado industrial, ¿no? Se está desarrollando tecnología nueva para los experimentos del LHC. Esa tecnología luego revierte al resto de las aplicaciones, ¿no?, tecnológicas. Eso revierte siempre. O sea, en principio, cada vez que haces investigación fundamental, a pesar de que nunca sabes qué es lo que va a salir de ella, siempre sale algo, ¿verdad? Porque lo que estás haciendo es aumentar el conocimiento y estás llevando cosas a la frontera de lo que tú ya conoces y siempre vas a tener algo. Pero aparte de eso, hay cosas materiales directamente que se sabe ya desde el principio que van a funcionar. Por ejemplo, sabemos que todo lo que hacemos aquí en temas de detectores y de aceleración de partículas tiene una traducción directa en física médica. Porque aquí, obviamente, cuando haces cualquier tipo de terapia de hadrones, por ejemplo, estás haciendo exactamente lo mismo que hacemos aquí, pero en lugar de poner protones contra protones y detectar lo que sale, lo que estás haciendo es llevar un haz de partículas, luchar contra un tumor o cosas así. Y en tema de empresas que tengan contribución directamente de España a lo que hacemos aquí o que reciban, pues yo sé que hay muchas que participan. Yo no sé si está en algún sitio alguna lista de todos los que... Sí, sin duda hay una lista, hay una... en fin, si pensáis un poco que esto como institución internacional o como organismo internacional, digamos que tiene, yo no sé cuántos países son, porque últimamente han entrado dos, ¿no? Ha entrado Eslovenia, como, bueno, en fin, han entrado varios países, pero la India como país observador, y Chipre y Rumanía. Quiero decir, este último año han entrado varios países, pero digamos que una componente que como organismo internacional es muy importante es que todos los países miembros de algún modo tienen que beneficiarse de la tecnología que se produce aquí. Hay una cosa que es importante, y es que toda la tecnología que se produce en el CERN no tiene patentes. Entonces, digamos que las patentes las desarrollan las propias empresas a las que el CERN les encarga, digamos, realizar, bueno, pues las tareas que sean necesarias bien para el HC o bien para cualquiera de las componentes. Entonces, las empresas se benefician, las propias empresas hacen I+D ellas mismas, y además tienen que hacer, digamos, tienen que producir lo que el CERN o el HC necesita. Y yo creo que por decir un número grosero, aproximadamente el 50% del dinero que los países pagan al CERN revierte a los países en tecnología, y estoy seguro que las empresas de vuestra zona están colaborando casi con seguridad, porque cuando ha habido alguna digamos visita de las empresas, ha habido empresas de vuestra zona, os digo, asturianas también, que sepamos que han participado, no sé, en los imanes, en muchos aspectos, seguro. Vamos, yo estoy seguro porque algunas las conozco y
y me ha tocado algún proyecto, evaluar proyectos de empresas. Quiero decir, porque esos proyectos hay que, digamos, tienen que ponerse, tiene que quedar claro que son capaces de hacer lo que se les pide, ¿no? Entonces compiten, yo estoy, y las hay seguro. Y además es muy importante, creo que la dinámica empresa-institución de investigación es fundamental para que funcione. Por supuesto. Y una cosa más, que se me acaba de ocurrir Sí. justamente ahora, que también hay una parte de capital humano, porque aquí trabajamos mucha gente, claro. y a pesar de que, por supuesto, todos queremos seguir haciendo física, obviamente es una fracción muy pequeña de la gente que hace toda su carrera en este tipo de cosas. Y tenemos muchos estudiantes de doctorado y postdocs que luego salen, que directamente los skills que adquieren aquí, de trabajar con muchos datos, los pueden utilizar directamente en cosas de lo más variopinto que utilicen Big Data, que se lleva mucho ahora. Así que también es una parte que es difícil de estimar, pero que sin duda también es un valor de vuelta. Sí, seguramente es otro 50%, no hay un 50% que es industrial y el otro 50% que es humano, sí, sí. ¿Más preguntas? Sí, ¿tenemos otra pregunta? ¿Cómo gestionan? Perfecto. Sí, la pregunta es, bueno, relacionado con lo que nos comentabas al principio, Javier, ¿cómo se gestiona todo ese Big Data, ¿no? Todos esos datos que se recogen en los detectores, luego esos datos, ¿dónde van, ¿no? ¿Dónde se almacenan? ¿Cómo está organizado todo eso? No puedo responder, Rebeca sea mejor que yo, ¿eh? Pero bueno, supongo que habéis visto cuando al principio visteis estos cables, digamos que son las puras señales electrónicas, que desde ahí se almacenan. Primero tiene un pequeño almacenamiento interno aquí en CMS, o sea, van desde el detector a la caverna, y después hay una línea de alta velocidad, no recuerdo ahora mismo si son 100 gigabits por segundo o algo así, y esos 100 gigabits por segundo van directamente a la sala de control, a la división de informática del CERN. En la división de informática del CERN se hace una primera copia, y se hace un backup en otro centro que ahora mismo está situado en Hungría. Entonces ahí se hace una primera copia de todos los datos que, digamos, no se tiran más. Y después de hacer esa primera copia, en el mundo hay lo que llamamos 7 centros de primer nivel, de nivel 1. Estos son centros de nivel 0, el 0 es un centro de nivel 0. Estos centros de nivel 1, que se llaman Tier 1, son 7 centros en el mundo, en España hay uno en Barcelona. Y digamos que ahí se hace otra copia un poquito ya más filtrada de lo que estos datos. Y después hay unos 70 centros de nivel 2 a los que se lleva todavía otra copia más pequeña, más filtrada de las colisiones que se han producido. Entonces ya os digo que si uno piensa que el límite son unas 1000 colisiones que se pueden registrar por segundo, y esas 1000 colisiones tienen que quedar registradas todos los datos electrónicos, y de esos datos electrónicos se van filtrando, y eso va generando un conjunto de datos que se van analizando, como os digo, pues aproximadamente por estos 70 centros al final que hay en el mundo. Atlas tiene otros 70, bueno, Atlas tiene más, Atlas es un poquito más grande que CMS. Entonces digamos que hay globalmente hay unos más de 100 centros de computación en el mundo dedicados solamente al LHC, y el volumen de datos, pues yo creo que todo el mundo más o menos tiene en su casa un ordenador del tipo que sea, y ya tienen discos de terabytes, más o menos. Terabytes es un orden. Bueno, pues lo que se genera aproximadamente en el LHC son unos 15 petabytes por año. Petabytes son 1000 terabytes. Entonces estos 15 petabytes se van filtrando, y es un poco el volumen de datos que vamos analizando. Entonces, digamos que fue un poco, como decía Rebeca, el primer Big Data, y ahora hay otros muchos Big Data, ¿no? Seguro que nosotros tenemos aquí cerca un Carrefour, y Carrefour también tiene 3 centros en Francia de Big Data también, y seguro que vosotros tenéis alrededor algún tipo de... pero digamos que estos son muy frescos, no están mediados porque después hay que comprar yogures o hay que tener en la primera estantería. Nosotros los analizamos un poco más libremente, pero digamos que el nivel de computación es muy alto para... Muy bien. Una cosa curiosa de esto, para añadir también, es que gracias a que hay Big Data en todas partes, este año que a veces tuvimos necesidad de tener algún poco más de recursos informáticos para hacer reprocesado de las muestras, para añadir correcciones y tal, también compramos recursos de Amazon, por ejemplo. Nos cedió, no hemos comprado, nos cedió.
Pero es curioso que como que tienen ya los recursos suficientes desde la parte comercial que nos pueden incluso ayudar en momentos que nos necesitamos, pero eso es muy puntual, porque normalmente nosotros tenemos, la verdad, bastante... Sí, ahí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Sí, pues mira, una pregunta aquí muy lógica. Nos preguntan si hay posibilidad de ir a saludaros, de visitar el CERN, una persona particular, si puede ir allí a acercarse y hacer algún tour. ¿Quieres que conteste yo? Hombre, tú eres la experta. Pues el CERN lleva haciendo muchísimo trabajo para que la gente venga, porque la idea está en que hace pues una serie de años pensaron que hay mucha gente alrededor que ni siquiera sabía que el CERN existía y empezaron a hacer un esfuerzo para que la gente sepa lo que hacemos aquí, porque es importante que la gente sepa. Es importante porque esto es un tema público, la gente lo paga con sus impuestos y todo el mundo contribuye de muchos países del mundo. Entonces, lo que hacemos aquí nos gusta que la gente sepa lo que es y que tenga acceso a todo lo que hacemos. Así que el CERN está abierto de muchísimas formas diferentes. Podéis incluso no pedir vez y llegar directamente a Ginebra, cogéis el tranvía que sale desde el centro, el 18, llegáis en menos de 20 minutos y hay una sala de recepción donde podéis ver una exhibición que es bueno, la van arreglando con el tiempo. Entonces digamos que ahora tienen una que está muy reciente, que en principio yo salgo en uno de los vídeos, pero fui el otro día y no me encontré, pero hay muchos, así que no sé exactamente. Entonces hay muchos idiomas donde podéis ver diferentes partes, y luego hay otra exhibición cruzando justamente la carretera que está más cerca del experimento de Atlas, donde también hay una serie de cosas que podéis tocar y ver, y suele haber un guía para hablar con la gente. Y eso es directamente gratis y está abierto como cualquier otro museo. Luego, si tenéis intención de venir como individuales o como grupos, directamente en la página web del CERN podéis buscar, y hay visitas de todo tipo, desde varios días, que podéis ver absolutamente todos los experimentos, y para lo que necesitáis es bastante, si tenéis un autobús y tal, a directamente pues una visita a mediodía, ir a ver la sala de control de Atlas y ver un par de exhibiciones que tenemos, y está muy interesante. Así que el CERN siempre está abierto a todo tipo de gente viniendo y están siempre interesados en recibir a gente. Y la idea está en que, pues eso, queremos que venga la más gente posible. Obviamente, si no puedes venir, pues tienes esta versión de visita virtual, que es no tienes ni que salir de casa. Está muy bien. ¿Alguna cosa más? Sí. Ok, pues la pregunta es cuál es el presupuesto anual del experimento y, por ejemplo, cada una de las fotos que se toman, cada una de las colisiones que se registran, ¿eso cuánto costaría? Por hacernos una idea. Yo no sé cuál es el presupuesto anual, no sé cuál, es muy difícil calcular el presupuesto anual del experimento, yo no lo sé. Mira, os puedo dar otros números, ¿no? El anual no lo sé. Me cuesta decir los números globales, pero por ejemplo CMS somos unos 3.000 miembros de CMS, que luego somos más, pero normalmente se cuenta por doctor, o sea, hay estudiantes, doctores, y yo creo, ¿no? ¿Cuántos doctores somos? Vamos a poner 2.000 doctores, vamos a poner 2.000 doctores, hay que multiplicar por 10.000. ¿Qué es la cuota? 10.000 más o menos, hay que multiplicar por 10.000 o 2.000 por 10.000, son unos 20 millones de euros al año, más o menos el presupuesto de lo que necesita CMS para funcionar. O sea, no es que sea un presupuesto, se necesita yo creo que son 20 millones de euros. Y por ejemplo, el presupuesto del CER como un todo, pues son más de 1.000 y poco, ¿no? Y entonces ahí, teniendo en cuenta el número de trabajadores que tiene el CER, que es bastante alto, luego todo tipo de gastos, de todo tipo, el CER ocupa pues, como un pueblo como si fuera el tamaño de un pueblo de 5 o 6.000 habitantes, entonces todo eso hay que pagarlo. Y luego la otra pregunta que me hacías, ¿cuál era? La otra... De cada suceso. Cada suceso, yo creo que eso no tiene precio, o sea, eso digamos va quiero decir, no es, digamos que este dinero que se va utilizando, pues sirve para poder digamos registrar estos sucesos, que luego por otra parte también hay que decirlo, una cosa que no tiene nada que ver con lo que me preguntas, pero aprovecho para decirlo, estos sucesos, estas colisiones, por ejemplo las colisiones de 2012 se van a liberar ya para uso público, es decir, cualquier científico que quisiera utilizarlo, cualquier científico, cualquier persona, cualquiera que tenga interés científico, todas esas colisiones van a ser libres. O sea, no se liberan en el momento para que las use cualquiera, pero se van liberando porque no tiene sentido, porque no se van a entender. Entonces, cuando ya después ha pasado un poco de tiempo y están suficientemente, digamos, filtradas para que tenga sentido el poder entenderlas, son libres para todo el mundo. Es decir, que ahora mismo las de 2012 estarán libres y el año que viene estarán las de 2015
Entonces, digamos que esa parte está incluida en la primera y digamos que no tiene un precio, va incluido en lo primero. Perfecto. Sí. Adelante. Sí, la pregunta sorprendida aquí en la sala es si un doctor puede comer ahí en Suiza con 10.000 euros al año. Nos parece muy poquito. No. O sea, no, Esa esto es la no es. cuota que 10.000 paga. euros es más o menos lo que corresponde, no es que pague. O sea, más o menos lo que se supone cuando esto es, digamos, se comparten gastos. Entonces, lo que quiere decir esto es que por cada doctor participante en el experimento, el país correspondiente tiene que contribuir al experimento con algo del orden del equivalente a unos 10.000 euros por doctor. Pero es una división que se hace de los gastos totales que tiene el experimento y corresponde aproximadamente a eso, a unos 10.000. Desde luego no 10.000 euros no te dan para el año ni para, si eres un poco sibarita, yo creo ni para el mes. Pero vamos, Ginebra es caro, eso es muy caro. Hombre, cuando eres estudiante, que tampoco tienes muchísimo más, a pesar de que te dan un extra, obviamente, para venir aquí, estás muy motivado, entonces, bueno, pues más o menos estás aquí un periodo corto y entonces aguantas bien, pero después no. Muy bien. Sí. Me preguntan cómo se puede acceder a los datos que tenéis a través de Internet, cómo se pueden ver las fotos que decíais que se sacan. Bueno, yo creo que hay un sistema que se llama CDS en el CERN, donde están muchos tipos de datos, hay muchos datos públicos, o sea, CMS tiene una página web pública, o sea, y ponéis en Google CMS CERN o algo así, si pones solo CMS creo que hay otras cosas, sí, yo lo he puesto alguna vez, una empresa americana o algo así, pero ponéis CMS CERN o CMS LHC y buscáis, hombre, os lo podemos dar, quiero decir, si no, si os lo podemos mandar por correo o lo que sea para que, pero si ponéis simplemente CMS Public Web Page, ahí tenéis y tendréis todo tipo de cosas, webcams que son públicas que podéis ver. Sí, que podéis vernos aquí haciendo eso. Podéis vernos. Y lo que pasa es que no tiene mucha gracia, me imagino. Pero, por ejemplo, os podemos pasar cómo hacerlo. Es decir, si buscáis CMS Public Data o algo así, todo está. Pero para que accedáis a ello, lo que pasa es que hay que acceder con un formato porque la cuestión está en que los datos son libres, pero tienen un cierto formato de datos, tienen un cierto formato informático, con lo cual necesitáis los datos, necesitáis unos pocos programas que también son de uso público para que, digamos, se pueda hacer el tratamiento de los datos necesarios para llegar digamos, a estas fotos, que luego no son lo que nosotros hacemos. Quiero decir, lo que nosotros hacemos, si no sería imposible, porque como os digo, 1000 por segundo, si queremos ver 1000 fotos por segundo, entonces lo hacemos el tratamiento de datos de otro modo. Entonces, si alguien está interesado, podéis mandar un correo a Rebeca o a mí o lo que sea, y os podemos decir cómo hacerlo. Y depende del nivel de interés que tengáis. Sí, depende del nivel de interés, porque claro. También, si queréis trabajar con los datos, trabajáis con los datos, pero también si tenéis algún tipo de familiaridad con el IPPOG, que es en plan de Outreach para Física de Partículas, que existe, lo podéis probablemente buscar. Hay una serie de sucesos de Atlas, de CMS y yo creo que también el HCB dio, que son candidatos a bosones W, candidatos a Higgs, que los tienen públicos y tienen en plan para que pueda... Básicamente está pensado para institutos y colegios, pero está abierto para todo el mundo y podéis también mirar ahí. Pero eso sería unos pocos solamente. Pero son unos pocos muy seleccionados. No los que vamos a liberar, obviamente. Sino... Perfecto, eso sería... liberar son todos. Sí que... Sí, esos ejemplos más pedagógicos yo creo que sería genial. Si nos podéis mandar un enlace... Si quieres te los puedo mandar incluso a ti luego. Genial, muy bien. Completamente público. Veremos las imágenes. Sí, adelante. Sí. Sí. Sí, una pregunta con muy mala intención aquí. Nos preguntan, el CERN trabaja con dinero público recogido en los países miembros y la pregunta es si se utiliza el CERN para hacer algún tipo de investigación clasificada o es todo público. Que yo sepa... si no lo sabéis vosotros... no, quiero decir, esto es la mala... ¿cómo se llama aquella película? ¿Cómo se llama? Código Da Vinci. Sí, o Ángeles y Amor, sí, esta era que... No, aquí es dinero público, es todo público, no hay nada. Como te decía antes, cualquier cosa que se desarrolle no tiene patente. Sí. Entonces eso ya te da una idea de que no hay nada... Y todos los papers están públicos. Todos los papers, todas las publicaciones científicas son públicas. No hay nada... hay un sistema que se llama Open Lab, donde
No hay ninguna. A ver, la clasificación, la única clasificación es que cuando uno quiere sacar un resultado científico tiene que pasar todos los filtros necesarios hasta que realmente se considera que ese resultado es publicable, pero no hay ningún tipo de se refiere a calidad científica. A calidad no científica, a exacto. No a clasificación de. Yo creo que por eso el CERN quiere que la gente visite y venga, porque siempre queda esa idea de que es un laboratorio. El propio nombre es un poco confuso, porque hoy en día, cuando uno pone CERN, Centro Europeo para la RN, es investigación nuclear. Evidentemente, aquí se hace investigación esencialmente en física de partículas. Hay algo de nuclear también. También hay física nuclear, pero desde luego nada relacionado con nada que tenga que ver con... Porque no es el caso, es decir, habrá otras organizaciones que lo hagan, pero esta es, digamos, tiene otros objetivos que yo diría, hay que pensar un poco, hoy en día el flagship, la bandera del CERN, que es el LHC, uno tiene que considerar que es, digamos, está vendida, y como cuando nosotros hablamos con la gente, es la ventana al comienzo del universo. Eso es lo que es el CERN y el LHC, es una ventana a los primeros instantes del universo, es decir, acercarse a unos 10 a la menos, si las cosas aparecieron a 10 a la menos 34 segundos, que es una magnitud que es imposible hacerse idea, pues digamos que esto es 10 elevado a menos 12 segundos después, y es lo más cercano que el hombre, con un experimento dedicado, con un instrumento dedicado, ha sido capaz de llegar al Big Bang. Esto es lo que es el CERN, no tiene ningún otro connotación, y yo creo que es muy transparente, es muy transparente, muy público, y yo creo que en ese sentido cualquiera que venga lo puede ver y le gustará, yo creo. ¿Más preguntas por aquí? Bueno, igual, yo teniendo en cuenta que son casi las 9 de la noche y os estamos haciendo trabajar un viernes, simplemente, pues nada, para despedirnos, Rebeca, ¿has estado en Estados Unidos este fin de semana? Bueno, esta semana. Sí, he estado esta semana. ¿Qué has ido a encontrar? ¿Qué habéis encontrado últimamente? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? No, pero no era para compartir ningún tipo de resultados. Era Bueno. Normalmente, ¿sabéis la conferencia a la que tenéis que prestar atención este año? Es Morión ahora, que va a ser enseguida en marzo, se llama Morión. Marzo, sí, febrero. Y luego LHCP en Shanghái. Ahí es donde tenéis que prestar atención, y las charlas son todas siempre públicas. Podéis buscar en internet la conferencia y las podéis descargar todas, y ahí veréis lo que estamos preparando. Pero por ahora no tengo nada nuevo que contar. Bueno. Y tú, Javier, que tú haces cosas de sushi. Yo no tengo nada, Desgraciadamente no tenemos nada nuevo. En cuanto tengamos algo nuevo lo sabéis. De todos modos, yo quiero insistir en que el Higgs en sí mismo todavía tiene que dar mucho juego. Quiero decir que pensamos que el Higgs está amortizado y no lo está en absoluto. Quiero decir, el Higgs es una partícula única, es una partícula que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza, es una partícula escalar, es rarísima. No se parece a nada a lo que conocíamos, puede ser la ventana precisamente de esos 10 a la menos 34, esas billones y 10 a la menos 12 que nos acercamos con energía. A lo mejor el Higgs nos hace llegar un poquito más, es un poco el portal que nos puede permitir entender un poco más allá en el tiempo, que puede ser el portal a la materia oscura. Es decir, el hecho de que no haya nada directo no quiere decir que el Higgs indirectamente nos pueda enseñar, y esto nos va a llevar mucho tiempo. Bueno, en fin. Si nos lleva menos tiempo, bien, pero sospecho que tenemos tiempo para entretenernos en los próximos años. Genial. Pues bueno, por nuestra parte, simplemente agradeceros esta conexión, y bueno, por mi parte ha sido estupendo, y a ver si podemos repetirlo en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Un fin de semana.